El feminismo en España surge en el siglo XVIII, impulsado por el pensamiento ilustrado y las revoluciones liberales como la Revolución Francesa, que abogaron por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente en educación y cultura. En 1791, Olimpia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, cuestionando la exclusión de las mujeres en los derechos. Para 1792, la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft reivindica la inclusión de las mujeres en la sociedad civil. En 1848, la Declaración de Sentimientos Convención de Seneca Falls pide igualdad de derechos y la abolición de la esclavitud. A lo largo del siglo XIX, el feminismo se dividió en dos corrientes. El feminismo liberal, que buscaba la igualdad de derechos individuales y políticos dentro del sistema existente, y el feminismo obrero, influenciado por el socialismo y el marxismo, que veía la opresión de las mujeres como parte del sistema capitalista y patriarcal que las relegaba al ámbito doméstico y a trabajos mal remunerados. Ambas corrientes lograron avances importantes. El feminismo liberal fue clave en el derecho al voto y en el acceso a la educación, mientras que el feminismo obrero contribuyó a mejorar las condiciones laborales, reducir la jornada y asegurar permisos de maternidad. Según Castaño, a finales del siglo XIX, el movimiento sufragista en parte fue una de las consecuencias de la Ilustración, puesto que algunas mujeres comenzaron a trabajar más en su intelecto a través de libros y participando en tertulias, clubes y tribunas. En 1870 algunas de ellas asistían a clases, incluso se podían graduar, pero no eran reconocidas como profesionales, debido a que esto era exclusivo para los hombres. Por esto mismo, para superar estas restricciones, algunas pretendían ser casos excepcionales, ya sea vestirse de hombres, usar seudónimos o llegar a ser consideradas mentes brillantes. Otras tenían ideales de justicia, participando en organizaciones y llegando a acciones militantes y políticas. Para inicios del siglo XX se asentaron una nueva generación de sufragistas, quienes lideraron las luchas por derechos políticos, sin embargo se inclinaron por una postura menos radical. Destacaron en cómo el sufragio femenino traería beneficios a la sociedad. Por otro lado, en Estados Unidos las mujeres de alta y media clase, reformistas afroamericanas y algunas de la clase trabajadora se unieron al movimiento sin llegar a una verdadera cohesión, debido al racismo por parte de las mujeres blancas que excluían a las afroamericanas. En 1869, la sujeción de la mujer de Henry Taylor y John Stuart Mill siente las bases del sufragismo, abogando por el derecho al voto y a la educación. Para 1893, Nueva Zelanda se convierte en el primer país en otorgar el sufragio universal a las mujeres. Esta etapa trajo el concepto de interseccionalidad que reconoce de qué manera factores como la raza, clase social, orientación sexual e identidad de género intensifican las discriminaciones que viven muchas mujeres, haciendo el feminismo más inclusivo y sumando voces que antes no eran representadas. En los años 60, en economías tanto capitalistas como socialistas, las mujeres se integraron masivamente al mercado laboral. A la par, movimientos como el anticolonista y el de derechos civiles impulsaron políticas de democratización que fortalecieron la visibilidad de las demandas feministas. Hitos importantes marcaron esta etapa. En 1960 se aprobó la píldora anticonceptiva, dando a las mujeres mayor control sobre su vida reproductiva. En 1963, Betty Friedan publicó La mística de la feminidad, cuestionando el ideal de la mujer perfecta. En 1977 se oficializó el Día Internacional de la Mujer, celebrando la lucha por la igualdad de género. En la cuarta ola que comenzó en los años 90, el activismo feminista se consolidó como una fuerza clave en Europa y en Latinoamérica, como una fuerte movilización en áreas como la política, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia de género. El feminismo ya no solo se centró en la obtención de derechos, sino en cuestionar y desmantelar las estructuras patriarcales que sostenían la opresión. Ejemplos de esta etapa incluyen obras como El feminismo y transformación social de Bell Hooks, que analiza cómo el feminismo contribuye a la justicia social, y La mujer eólica de Rebecca Solnit,
que reflexiona sobre la diversidad de experiencias de las mujeres. En el siglo XXI, el feminismo en España ha ganado impacto promoviendo leyes contra la violencia de género y la paridad. En el 2017 tuvo lugar la Marcha de Mujeres en Washington, una movilización global por los derechos de las mujeres. Y en el 2018 se realizó el Paro Internacional de Mujeres con el lema: Si paramos nosotras, se para el mundo. Las redes sociales también han potenciado el movimiento, con campañas como #MeToo, que visibiliza el acoso y la violencia de género, las manifestaciones feministas y todo en general. Todo esto ha crecido notablemente en Madrid, ya que pasaron en el 2016 de tener a 5.000 personas a en el 2019 375.000 personas que van en lucha de diferentes marchas. Dentro de la Agenda 2030 de la ONU se permite impulsar políticas feministas y contribuir al desarrollo sostenible, especialmente el ODS 5, que ofrece una plataforma importante para que los gobiernos implementen políticas más inclusivas y equitativas. Uno de los temas centrales de esta agenda feminista es garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Esto implica asegurar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ofrece una educación integral y proporciona acceso a métodos anticonceptivos. Estos derechos son fundamentales porque dan a las mujeres la libertad de decidir sobre su propio cuerpo y contribuyen a una sociedad más justa. Otro tema crucial es la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, para lo cual los gobiernos deben implementar políticas de protección y prevención que aborden estos problemas desde la raíz. Por otro lado, en el mundo laboral persisten grandes desigualdades. Muchas mujeres aún enfrentan brechas salariales y limitaciones en el acceso a puestos de liderazgo, debido a prejuicios de rol y roles de género. La economía feminista busca valorar el trabajo femenino, que muchas veces recae de manera desproporcionada y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional. En esa línea, Marta Parjarín afirma que los derechos de las mujeres deben ser un componente central de las políticas de desarrollo y no algo añadido superficialmente. Además, como menciona Espino, se debe incluir a las mujeres en posiciones de poder para garantizar el acceso a la educación, salud y oportunidades económicas de manera equitativa, especialmente para las mujeres de grupos vulnerables. Con respecto a la reciente prohibición del sonido de la voz de las mujeres en espacios públicos en Afganistán, esto representa un retroceso alarmante en los derechos humanos y el avance hacia la igualdad de género. Este tipo de restricciones, impuestas por los talibanes, no solo silencia la expresión femenina en el ámbito público, sino que también refleja una actitud opresiva que pretende borrar la identidad y autonomía de las mujeres. La prohibición es un recordatorio doloroso de cómo el control de la voz y el cuerpo femenino siguen siendo un mecanismo de dominación en sociedades donde las mujeres son vistas como una amenaza a estructuras patriarcales rígidas. Por ello, el feminismo contemporáneo, que aboga por la libertad, la igualdad y la justicia social, encuentra en casos como el de Afganistán una razón renovada para su lucha. La represión de mujeres en Afganistán también nos invita a reflexionar sobre los privilegios que se pueden dar por sentados en otros contextos y cómo las libertades alcanzadas en ciertas regiones del mundo no significa que la lucha esté concluida. Este contexto nos recuerda que el feminismo es un movimiento universal que aspira a erradicar todas las formas de opresión. Es un llamado a la acción global para no solo visibilizar, sino condenar y luchar contra injusticias tan graves como esta. La conclusión es clara: el feminismo es necesario en todo el mundo y su misión es construir una sociedad justa y equitativa, y seguirá siendo esencial hasta que todas las mujeres, sin excepción, puedan vivir con dignidad y libertad.